se puede llevar un carro nuevo. Saludo nuevamente para nuestros televidentes. Comenzamos viendo las condiciones actualmente aquí en nuestra área. Tenemos temperatura en Houston en los 79 grados, 77 en Katy, 71 en Galveston, El Campo en esos 78 grados, con cielos mayormente soleados en toda nuestra región. Pero miren, se mantiene ese aviso por calidad del aire sobre los condados de Galveston, Harris y Brazoria hasta mañana domingo, las 6:15 de la tarde. ¿Por qué se ha emitido este aviso? Bueno, por altas concentraciones de ozono en la atmósfera. El nivel normal de ozono es 50 y estamos en 129 actualmente, y las condiciones atmosféricas son propensas para continuar produciendo altas concentraciones de ozono sobre nuestra región. Es muy recomendable que en las próximas horas usted limite las actividades al aire libre, fundamentalmente durante la tarde y la noche, y comparta los vehículos. En cuanto a las temperaturas, durante el resto de esta tarde, la noche y esta próxima madrugada, bueno, van a estar descendiendo sobre nuestra área, mínima esta próxima madrugada en esos 57 grados en la ciudad de Houston, con cielos mayormente despejados y vientos soplando del sur entre 5 y 10 millas por hora. Mañana domingo de Pascua vamos a continuar disfrutando de cielos mayormente soleados, temperaturas agradables en la mañana, en la tarde un poco cálidas, la máxima estará en la ciudad de Houston en esos 81 grados, pero también va a ser un domingo ventoso sobre nuestra región. En cuanto al pronóstico extendido, ¿cómo comenzaremos la próxima semana laboral? El lunes con cielos parcialmente soleados, máxima en los 80 grados. El martes en la noche estarán regresando lluvias y algunas tormentas que se van a mantener hasta el jueves en nuestra área, asociado con otro sistema frontal que se va a estar desplazando sobre nuestra región. Ya el viernes condiciones secas, máxima en los 82 grados, pero miren, a mediados de semana, después del paso de ese frente frío, las temperaturas el miércoles van a estar descendiendo sobre nuestra área, quedándose la máxima solamente en los 79 grados. Para más información, baje nuestra aplicación que es gratis de Univisión 45. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y les voy a tener más información esta noche en nuestro noticiero.